Bienvenidos a Day History y hoy hablaremos sobre Constantinopla. Constantinopla fue la capital del Imperio Romano de Oriente desde el año 330 hasta 1453. Fue construida intencionalmente para rivalizar con Roma, y se decía que varias elevaciones dentro de sus murallas coincidían con las 7 colinas de Roma. Desde mediados del siglo V hasta principios del siglo XIII, Constantinopla fue la ciudad más grande y rica de Europa. La ciudad se hizo famosa por sus obras maestras arquitectónicas, como Santa Sofía según Plinio el Viejo. El primer nombre conocido de un asentamiento en el sitio de Constantinopla fue Ligos, un asentamiento probablemente de origen tracio fundado entre los siglos XIII y XI a.C. Según el mito fundador de la ciudad, el lugar estaba abandonado cuando colonos griegos de la ciudad-estado de Megara fundaron Bizancio alrededor del año 657. La ciudad fue renombrada brevemente como Augusta Antonina a principios del siglo III d.C. por Constantino I, quien fundó la ciudad en 324 sobre el sitio de una ciudad ya existente. Bizancio, el nombre moderno turco de la ciudad. Estambul deriva de la frase griega Eis Timpolin. Constantinopla sigue siendo utilizada por miembros de la Iglesia Ortodoxa Oriental en el título de uno de sus líderes más importantes. Los colonos griegos de la ciudad, estado de Megara, fundaron Bizancio alrededor del año 657 a.C. Algunas versiones del mito fundador dicen que Baisas era hijo de una ninfa local, mientras que otras afirman que fue concebido por una de las hijas de Zeus y Poseidón. El dominio persa duró hasta 478 a.C., cuando, como parte del contraataque griego a la segunda invasión persa de Grecia, un ejército griego liderado por el general espartano Pausanias capturó la ciudad. Constantino era consciente de que Roma era una capital insatisfactoria. Constantinopla fue construida en 6 años y consagrada el 11 de mayo del año 330. Constantino dividió la ciudad expandida, como Roma, en 14 regiones, desde la muerte de Constantino en 337 hasta la ascensión de Teodosio I. Los emperadores residieron solo en los años 337, 338, 347, 351, 358, 361, 368, 369. Constantinopla consistía en un área aproximadamente del tamaño de la Roma antigua dentro de las murallas de Aureliano. O unas 1.4 hectáreas. La importancia de Constantinopla aumentó gradualmente. Después de que los bárbaros invadieron el Imperio Romano de Occidente, Constantinopla se convirtió en la indiscutible capital del Imperio Romano. Los emperadores ya no eran itinerantes entre varias cortes y palacios, permanecían en su palacio en gran ciudad y enviaban generales para comandar sus ejércitos. La riqueza del Mediterráneo oriental y Asia occidental fluía hacia Constantinopla durante el reinado de Justiniano I. La población de la ciudad alcanzó alrededor de 500 personas. Sin embargo, el tejido social de Constantinopla también se vio dañado por la plaga de Justiniano entre los años 541 y 542 d.C. A principios del siglo VII, los ávaros y más tarde los búlgaros invadieron gran parte de los Balcanes. Siguieron asedios tras las conquistas árabes, primero de 674 a 678 y luego en 717 a 718. Las murallas teodosianas mantenían la ciudad impenetrable desde tierra, y el fuego griego permitía a la marina bizantina destruir las flotas árabes en los siglos IX y X. Constantinopla tenía una población de entre 500 y 800. El movimiento iconoclasta causó graves disturbios políticos en todo el imperio en el siglo XI. Una catástrofe ocurrió con la inesperada derrota de los ejércitos imperiales en la batalla de Manzikert en Armenia en 1071. Con la restauración de un gobierno central firme, el imperio se volvió fabulosamente rico. La población crecía. Las estimaciones para Constantinopla en el siglo XII varían entre 100 y 500, y las ciudades y pueblos de todo el reino prosperaban en 1182.
La mayoría de los habitantes latinos europeos occidentales de Constantinopla fueron masacrados en febrero de 1204. El pueblo se levantó de nuevo, Alexios IV fue encarcelado y ejecutado, y Mursuflo tomó el trono como Alexios V Ducas. Intentó reparar las murallas y organizar a la ciudadanía. Pero no hubo oportunidad de traer tropas de las provincias y la guardia estaba desmoralizada por la revolución. Un ataque de los cruzados el 6 de abril fracasó, pero otro desde el Cuerno de Oro el 12 de abril tuvo éxito, y los invasores entraron en 1261. Constantinopla fue capturada de su último gobernante latino, Balduino II, por las fuerzas del emperador Niceno Megaloto, Paleólogo. Los latinos tomaron al menos 20 iglesias y 13 monasterios, sacando Santa Sofía, que se convirtió en la catedral del patriarca latino de Constantinopla. Se extrajeron bronce y plomo de los techos de edificios abandonados, que se fundieron y vendieron para proporcionar fondos al crónicamente desfinanciado imperio para mayo de 1453. La ciudad ya no poseía los tesoros de las tropas otomanas. Imaginaban ansiosas mientras miraban las murallas. Genadio Escolario, patriarca de Constantinopla de 1454 a 1464, decía que la capital del imperio, que fue una vez la ciudad de la sabiduría, se había convertido en la ciudad de las ruinas. La conquista de Constantinopla siguió un asedio de 7 semanas que comenzó el 6 de abril de 1453. Mehmed II ordenó que Urimán lo acompañara en Santa Sofía para recitar el Adán, transformando así la catedral ortodoxa en una mezquita musulmana después de que 45 cautivos fueron llevados fuera de la ciudad. Comenzaron los proyectos de construcción en su apogeo. Aproximadamente correspondiente a la Edad Media, fue una de las ciudades más ricas y grandes de Europa. Ejercía una poderosa influencia cultural y dominaba gran parte de la vida económica en el Mediterráneo. Constantinopla fue hogar de la primera revista conocida en Armenia Occidental, publicada y editada por una mujer. La influencia de la arquitectura y el arte bizantinos puede verse en las copias realizadas en toda Europa, como la Basílica de San Marcos en Venecia, las basílicas de Rávena y muchas iglesias en todo el este eslavo. Constantinopla también es de gran importancia religiosa para el Islam, ya que la conquista de Constantinopla es uno de los signos del fin de los tiempos en el Islam. La fama de Constantinopla fue tal que incluso fue descrita en las historias chinas contemporáneas. Estas historias chinas relatan incluso cómo la ciudad fue asediada en el siglo VII por Muawiyah I. Gracias por ver el video, nos vemos la próxima vez.